los artículos del periódico New York Times en español, con un titular bastante llamativo. Harvard tiene un nuevo presidente de capellanes y es ateo. Los orígenes de la Universidad de Harvard están íntimamente ligados con la iglesia cristiana, ¿no? Todo la cantidad de ingleses que migraron al nuevo continente y que comenzaron a hacer la plantación de sus comunidades, pero se dan cuenta que prontamente la feligresía es gente con un nivel académico, con una preparación importante, y se dan cuenta que los pastores deben también tener una muy buena preparación académica para no quedar como relegados y el mensaje descontextualizado y fuera de tono. Entonces proponen la creación de esta facultad. Y durante mucho tiempo, Harvard se caracterizó por tener sus capellanes cristianos, protestantes, pero conforme el devenir de la, de la historia y de las libertades y demás, entonces hay capellán musulmán, hay capellán judío, hay capellán católico, hay capellán protestante, hay capellán de algunas de las religiones de la India, pero resulta que también hay quienes no se identifican con ningún credo, eh, dicen creer en algo, dicen tener una espiritualidad, pero humanista, no nada que tenga que ver con Dios. Y ahí aparece Greg Epstein, un hombre brillante, humanista, de una familia judía, un especialista en crear ambientes de relaciones humanas saludables, según lo definen otros capellanes de la misma institución. Y tal es el grado de aceptación entre toda la comunidad de este ateo capellán que lo nombran presidente de todos los capellanes y de hecho sigue en ejercicio. Epstein sigue siendo al día de hoy el presidente de capellanes en Harvard. Pero valdría la pena preguntarnos nosotros como pastores de iglesias protestantes en Colombia, en Latinoamérica, en Iberoamérica, para el caso de Samuel que está allá en Extremadura. ¿Cuántos de los pastores que hoy día están a cargo de una congregación, a cargo de una iglesia, en ocasiones a cargo de provincia, ¿no? ¿Cuántos de estos pastores realmente son hombres o mujeres nacidos de nuevo? ¿O cuántos sencillamente son ateos? Ateos que se aprendieron un speech, se aprendieron el discurso, tienen una serie de conceptos memorizados, aprendidos, perdón, racionalizados, pero no necesariamente hablan de transformación, hablan de nueva vida, hablan de nuevo nacimiento, ¿no? Y en ese sentido, y para ya por fin abrir micrófonos y compartir entre nos, una primera pregunta. ¿Es el llamado pastoral una vocación eminentemente técnica o debe haber otros aspectos relevantes a considerar dentro del llamado pastoral? Otra vez, ¿es el llamado pastoral una vocación eminentemente técnica o debe haber otros aspectos relevantes a considerar dentro del llamado pastoral? Y me gustaría escuchar
de parte de ustedes, sus impresiones al respecto. Con la Biblia encuentro un ejemplo que me parece interesante. O sea, la Biblia demuestra diferentes modelos. Demuestra que Dios usó a un pescador para pescar hombres, pero también demuestra que Él tomó a un hombre ilustrado para llevar el Evangelio, que fue el apóstol Pablo. Yo considero que Dios formó en Pablo un hombre culto, como dice el artículo que tú nos acabas de presentar. Dice que los puritanos en Harvard pues pensaron que estos hermanos que ya estaban haciendo su trabajo en Estados Unidos, por lo que leí mientras tú hablabas, consideraron que no querían que los pastores, que los capellanes perdieran su capacidad de ser cultos dentro de la comunidad. Eso lo vi claramente. Pero antes de que ellos pensaran eso, ya Dios lo estuvo pensando con Pablo. Porque resulta que el Evangelio tiene que entrar a todos los estratos sociales, a todos los niveles. Dice que el conocimiento de Dios será lleno de toda la tierra, será llena del conocimiento de Dios como el agua cubre el mar. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que existen muchas clases de personas en el mundo y Dios también está interesado en que las autoridades, porque lo demostró con Pablo, también conozcan el Evangelio y Él prepara personas y las tecnifica para que puedan tener una palabra en el lenguaje que se necesita para trabajar con estas personas. Es más, hubo uno que dijo que por poco me persuades y era una persona importante de Roma. Quiere decir que la capacidad que Dios le dio al apóstol Pablo fue en un lenguaje que ellos también pudiesen entender el Evangelio. O sea que yo creo firmemente que el Señor va a usar personas y va a tecnificar personas también, pero y no importando el nivel de tecnificación, lo que hay detrás de eso en el ejemplo del apóstol Pablo es que él primero lo tiró al suelo antes de llevarlo ante las personas que él capacitó para que pudiera hablar. Primero hizo un trabajo con el propio apóstol Pablo, lo humilló, lo dejó ciego, tuvo que venir Bernabé a ayudarle. Estuvo cuánto tiempo fuera, nadie supo qué hizo esos años, pero Dios estaba trabajando. Entonces, el requisito de el compromiso, el trabajo interno de los pastores, de tener un encuentro real con el Señor y de tener una vida espiritual sana, viene, después de eso viene la equipación para el lugar donde Él ha decidido que la persona esté. Gracias, Doris. Otra pregunta, y para que la pensemos cada uno de nosotros desde nuestra orilla. ¿Estás tú, pastor, persuadido de todo lo que predicas? ¿Estás tú, pastor, persuadido de todo lo que predicas? ¿O sencillamente te pareció, ay, tan chévere ese versículo que me encontré hoy? ¿Sí? Ay, mira, yo nunca, afirmaciones de ese calibre, ¿no? Yo nunca había leído esto y puede que sí lo hemos leído un montón de veces, ¿no? El asunto es que de repente hoy fue novedoso de alguna manera, pero cuando predicas la palabra realmente estás persuadido, es decir, ¿crees lo que estás leyendo? Y si me lo permiten ponerlo en las palabras de Felipe, ¿entiendes lo que lees? Pastores. O sea, no me estoy refiriendo a la membresía de la iglesia, al hermanito, al servidor, al hermano que se congrega con nosotros, incluso al que vino este fin de semana pasado por primera vez a la congregación. No, a nosotros como siervos del Señor, ¿estamos persuadidos de lo que predicamos?
Bueno, buenos días para todos. Yo pienso con respecto a la primera pregunta, es, primero que es un llamado de corazón, estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que va combinado con la técnica, porque yo Mm. no puedo tampoco como ser un pastor ahí, simplemente, porque Dios me llamó y ahí está, ¿cierto? Entonces yo creo que se deben combinar ambas cosas. Y con respecto a la segunda pregunta, pues yo creo que de verdad uno tiene que predicar lo que la palabra le dice y que es cierto, y que primero la palabra te examina a ti, te exhorta, te regaña, te anima, te alienta. Y yo pienso que primero, o sea, uno tiene que estar convencido de lo que está hablando. Yo no puedo hablar de algo que yo no, o no conozco, o no creo, o si yo cómo me voy a, si yo me autodenomino atea, yo cómo me voy a parar a hablar del ateísmo si yo ni lo conozco, ni nada, no, yo tengo que hablar con conocimiento de causa y de verdad lo que salga de mi corazón, pero convencida de que lo que estoy diciendo es palabra de Dios y que es verdad, que ese libro que yo estoy leyendo, de verdad es un libro, primero que me está leyendo a mí y segundo que estoy convencida de lo que dice ahí, que sí sucedió, que sí pasó. Gracias, Dorita. Seguro, pienso que así como el médico, así como el ingeniero, así como el administrador, para poder ejercer cada uno sus profesiones, el pastor también tiene que capacitarse para poder desarrollar con idoneidad, con altura, con diligencia, el llamado espiritual, sí, pero que también demanda unas competencias, el llamado que el Señor nos ha hecho. ¿Dónde está el lío? El lío está precisamente en que a veces ponemos el acento, le ponemos la tilde, más a la parte técnica, si se quiere, que a la misma parte espiritual. Y podemos llegar a tener muy buenos técnicos, por ejemplo, técnicos en comunicación oral, ¿no? Entonces tenemos las técnicas de exposición bíblica y puede que tengamos unos muy bárbaros entre nos. El asunto es, maneja la técnica, pero usted ha creído en Cristo como Señor de su vida. Aprendió la técnica de elaborar un mensaje y sabe que su herramienta de trabajo, permítanme ponerlo en esos términos, es la Biblia. Y cada semana se esmera en elaborar una pieza homilética muy buena. La pregunta es, ¿cuánto de lo que estamos nosotros predicando, escúcheme, cuánto de lo que estamos nosotros predicando estamos poniendo en práctica en nuestra vida? Y si me lo permiten, ir aterrizándolo a la palabra del Señor. En el Evangelio de Juan, que está impregnado de la manera como Juan nos presenta a Cristo, ¿no? Como el amor encarnado de Dios, si se quiere. Pero dice, si me aman, ¿cómo debe manifestarse el amor a Dios? Obedezcan mis mandamientos. Y desde esa óptica bíblica, joánica, neotestamentaria, el amor y nuestra profesión de fe y si se quiere nuestra profesión ministerial trasciende de lejos las palabras y lo pone en términos muy prácticos, muy tangibles. Si me aman, obedezcan. Es decir, todo lo que ustedes dicen creer tiene que verse materializado a través de su estilo de vida. Y creo que buena parte de la crisis de fe que se está dando en términos generales en la Iglesia de Cristo tiene
en un sentido su origen en que muchos de los que hoy día están guiando al pueblo de Dios, muchos de los que están predicando la palabra del Señor, no necesariamente son cristianos. Son excelentes técnicos, tienen una capacidad académica, sí, pero no necesariamente han nacido de nuevo. Marcos 1:27, voy a abordar por lo menos 3 porciones de la palabra del Señor para terminar de comunicar esto. Dice, el asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta? Se preguntaban con emoción. Tiene tanta autoridad, hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. ¿Quién es el centro de esa pregunta? ¿Quién? ¿Quién es el centro de esa pregunta? ¿A quién es que están mirando las gentes? A Jesús. En una de las sinagogas de ellos, de los judíos, de los fariseos, de los escribas, el Señor le ha dado libertad a un hombre atormentado por un espíritu inmundo. Proclamamos que Cristo es la paz, y una paz que es literalmente incomprensible, porque dice que trasciende todo entendimiento. Pero en medio de las tormentas nosotros somos los primeros que nos rasgamos las vestiduras, nos jalamos los pelos, entramos en pánico, en crisis. ¿Dónde quedó la paz que trasciende todo entendimiento? Hermano, Dios es fiel. Sí, sí, pero es que es muy chévere nosotros anunciarle la fidelidad de Dios a otro que está pasando por las verdes y las maduras. Pero cuando somos nosotros los que estamos pasando por las verdes y las maduras, a ver si nos predicamos a nosotros mismos, Julián, Dios es fiel. Dori, Dios es fiel. Samuel, Dios es fiel. Marta, Dios es fiel. Leo, Carlos, Dorita, Gladys, Dios es fiel. Dice Mateo 23 del 1 al 4. Entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. O sea, ellos son los que saben de esto. Ellos son los técnicos en esto. ¿Mm? Y si se quiere, me voy a parar encima de un callo propio. Ellos son los teólogos. Hay una manera como algunas personas se refieren a quienes hemos pasado por un seminario y no necesariamente se refieren en términos de valoración, sino en ocasiones como peyorativo. Los seminaristas, ¿no? Los seminaristas. ¿Y por qué algo que debiera ser dignificante se ha convertido en una cosa más bien peyorativa? Porque la valoración es similar a esto. Los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan. Ojo, todo lo que ellos prediquen, háganlo. Pero, y subráyelo, pero, no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan y aplastan a la gente bajo el peso de las exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Lo que Jesús nos está presentando es un grupo de predicadores, de exégetas, de apologistas, no nacidos de nuevo. Son unos bárbaros y pueden llegar a la idea central del texto y pueden descifrar y si se quiere la estructura del pasaje, tienen la capacidad de ver los contextos histórico, político, social, religioso y demás. Y cuando presentan el mensaje, lo presentan bien. Por eso Jesús les dice, practiquen y obedezcan todo lo que yo les digan.
Jesús les está diciendo, no les están enseñando cosa falsa, pero jamás hagan lo mismo que ellos hacen, porque sus vidas van en contra de lo que predican. El grandísimo reclamo que hoy día la sociedad, el mundo, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes hacen respecto de la iglesia y respecto de nosotros como siervos de Dios es no ponen en práctica lo que anuncian. Y ojo, no poner en práctica es negar lo que mismo estamos anunciando. Y en ese sentido, la franja, la línea, la barrera que divide al creyente del ateo se hace muy delgadita. Y por eso me atrevería yo a decir que buena parte de la crisis que hoy día vivimos como iglesia es que muchos de nuestros predicadores son ateos. Anuncian verdades que no viven. Anuncian esperanzas que no conocen. Anuncian a un Cristo que ni idea quién es ese Señor. Expertos en ritualismo. Pastor, las iglesias históricas eran las rituales. Nosotros que somos iglesias contemporáneas no tenemos ritual. Todas las iglesias tienen ritual. Todas las iglesias tienen liturgia. Hasta su no liturgia es liturgia. Y permítanme ponerlo en esos términos. Hasta la improvisación califica como liturgia, cuando la improvisación se vuelve la regla siempre. ¿Cuál es tu liturgia? Improvisar. Y cuando queremos meter a la gente dentro de esa camisa de fuerza, de una exigencia legal, de una exigencia ritual, como si eso fuera el todo de la fe. Ahí es que, por ejemplo, un hombre como Greg Epstein termina llamando la atención de todo el mundo y siendo tan aceptado como lo está haciendo hoy día en su ejercicio pastoral ateo. Porque ¿cuál es el nervio, la médula de su ejercicio? Generar relaciones de aceptación, generar un ambiente de no juicio, un ambiente sí, de fronteras muy abiertas, diálogo, de apertura. Y noten que lo que tiene él es una técnica, pero es una técnica que desafía, porque usted y yo fuimos llamados a entrar en relación correcta con el Padre Celestial. Y debería esperarse que si estamos en relación correcta, como anuncia el apóstol Pablo, si estamos en relación correcta con el Padre Celestial por los méritos de Cristo, también nuestras relaciones eclesiales, familiares, laborales, pudieran manifestar algo de esa gracia, al punto que Jesús pudiese decir, hagan todo lo que estos dicen, pero también síganle la pisada a su ejemplo. Pero Jesús dice, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan. ¿Cuántas veces nosotros como pastores nos quejamos y llegamos a decir, pero cuál es la gracia de que la gente pida consejería si al final terminan haciendo lo que... ¿Cuál es la gracia de pastor? Enséñeme qué dice la palabra sobre esto. Quiero tomar una decisión. Guíeme en la palabra del Señor, qué es lo que Dios tiene para decirme acerca de esto. Y el pastor y el consejero, la consejera se desgasta, le habla, le dice, ta, ta, ta. Y pum, al final termina yéndose en contra de lo que mismo se le enseñó. ¿No será que en muchos casos eso es apenas un reflejo de lo que mismo nosotros estamos viviendo en nuestro rol y en nuestra vida? Consultar la palabra no se nos puede convertir en un saludo a la bandera. Buscar la guía y la dirección de Dios no puede ser solamente un dicho al mejor estilo del liderazgo judío
al que le tocó servir y acompañar al profeta Jeremías. Ve y consulta tú al Señor, y lo que el Señor nos diga, eso haremos. Pero cuando Jeremías viene con el mensaje y les dice, el Señor ha dicho, todo el liderazgo da la vuelta y se va en la dirección opuesta a lo que el Señor les estaba diciendo. ¿Qué es eso sino una manifestación de ateísmo? Si el ateísmo es negar la existencia de Dios, cuando yo leo la palabra y me voy en contra de lo que mismo dice la palabra, lo que estoy haciendo es a través de la práctica negar la eficacia, la fidelidad, la veracidad del contenido de la escritura y en consecuencia del dador de la escritura, que es Dios. Estamos llamados nosotros, mis hermanos, a vivir el evangelio que proclamamos. No solamente a ser proclamadores excelentes, y debemos serlo, debemos procurar ser proclamadores excelentes. Debemos procurar presentar la palabra del Señor como se dijera en el contexto de la predicación expositiva, con fidelidad, con pertinencia y con claridad. Pero de la misma manera debiéramos vivir esa palabra con fidelidad, con pertinencia y con claridad, con tal nivel de claridad que las personas a nuestro alrededor están puedan ver siquiera un reflejo de la persona de Cristo en nuestra vida. Uno de los motivos más grandes que le da origen a un ministerio como este, como Koinonos, tiene que ver con propiciar un ambiente de confianza, de vulnerabilidad y de reposo para el pastor, para el siervo del Señor, pastor, anciano, líder, lo que fuera. Y hay cuatro relaciones que terminan siendo clave y que hacen parte de nuestro aterrizaje al día de hoy, que están expresadas en el tercer capítulo de la carta a los Hebreos. El tercer capítulo de esta carta tiene una palabra que se repite una y otra vez, y es la palabra fidelidad. Cristo es fiel. Moisés fue fiel. Seamos nosotros fieles. Y esa fidelidad, recuerde usted que está íntimamente ligada con creer, con fe. Fidelidad, fe. Y dice, Jesús fue mensajero fiel. Moisés fue mensajero fiel. Pero Cristo es superior a Moisés. Cristo es mayor a Moisés. Si Cristo es mayor a Moisés, luego lo que dice el escritor es, no endurezcamos entonces el corazón para no oír. ¿Para no oír qué? El mensaje del mensajero. El mensaje del mensajero fiel. No tengamos un corazón duro de incredulidad, que es la antítesis de la fidelidad de Cristo. Oír, creer, hacer. ¿Qué hacer? Poner en práctica lo que el mensaje del mensajero fiel nos está indicando. No tengan un corazón duro de incredulidad para no creer en el Señor. Como Israel tuvo un corazón duro de incredulidad, razón por la cual Dios se enojó con ellos y en su enojo juró, no entrarán en mi reposo. Les decía que una de las razones de existir un ministerio como este es propiciar un ambiente de reposo. Pero ¿qué clase de reposo podremos encontrar nosotros si no vamos a la verdadera fuente que se llama Cristo? Si nuestro corazón hoy, mis amados hermanos, pastores, consiervos,
nuestro corazón está endurecido hoy, si nuestro corazón está endurecido de incredulidad, el diagnóstico es terrible, no podrán entrar en el reposo, porque solamente podrán disfrutar de ese reposo quienes creen en Cristo, quienes con humildad reciben el mensaje del mensajero fiel. Ya decía hace unos minutos Doris que parte de la capacitación que el Señor hace con el apóstol Pablo tiene que ver con la humillación. Y nadie entra en el reposo del Señor sin pasar primero por la humillación. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, es la invitación del Señor. Yo los haré descansar. Y aprendan de mí que soy como manso y humilde. ¿Y qué es manso y humilde sino una persona que ha sido probada en las lides de la humillación? Amados hermanos, que en medio de nosotros no haya siervos falsos, que en medio de nosotros no haya hombres y mujeres con corazones duros de incredulidad, que en medio de nosotros no haya quienes están queriendo presentar a un Cristo que no conocen, que en medio de nosotros no haya de esos farisípulos de los que el Señor dice, prestenle atención a todo lo que dicen y obedezcan y practiquen lo que enseñan, pero por nada en la vida les sigan el ejemplo, sino que en su misericordia, todos los que estamos aquí podamos experimentar la victoria de Cristo sobre nuestra vida y que esa victoria se manifieste en vidas de obediencia a Cristo y a su bendita palabra. Una obediencia deleitosa, una obediencia que en otros momentos nos va a arrancar lágrimas, pero que una obediencia que en todo tiempo va a manifestar los frutos de una nueva vida a la que el Señor nos llamó. Si quienes proclaman el Evangelio no han conocido a Cristo, ¿qué podemos esperar de quienes reciben esa proclamación? Necesitamos poner nuestra fe bajo la lupa, examinarnos a nosotros mismos y que no seamos nosotros capellanes ateos. Mis hermanitos, eso era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Papá, estamos delante de ti y creo que estar delante de ti es tan esperanzador como asustador, Señor. Tú eres la esperanza viva, eres la esperanza fiel, la esperanza verdadera. Tú eres el Cristo resucitado y dueño de nuestra vida. Príncipe de los pastores eres tú, Señor. Pero también tu palabra te describe como aquel con mirada de fuego, con rostro de sol. Esa mirada que penetra, que ausculta, que examina la existencia nuestra hasta el fondo, Señor. Y queremos rogarte en el santísimo nombre de tu Hijo, que podamos ser examinados y probados por ti, Señor. Y también, Señor, animados en este camino de fe, que es un camino estrecho, pero es un camino guiado, propiciado, orquestado por ti, Señor. Fortalece la fe de cada uno de tus siervos aquí presentes y aún de quienes por alguna razón no han podido estar el día de hoy. Fortalece nuestra fe. Susténtanos en nuestras crisis
y ayúdanos a sobrellevar los unos las cargas de los otros en términos de las dudas, de las incertidumbres, de las preguntas sin respuesta, Dios. Pero que no seamos nosotros como charlatanes, mercaderes, capellanes ateos, pastores ateos, expositores ateos, sino que podamos ser hallados mensajeros fieles, como tú también eres mensajero fiel. Por excelencia lo eres. Susténtanos y cuídanos y guíanos en este camino, Señor. Amén.